¿Cuáles son y qué contemplan estos derechos? Son exactamente 19 artículos. El capítulo 13 de nuestra Magna completa está dedicado a los derechos civiles, en donde quizás el más importante es el derecho a la vida, el derecho a tener un nombre, el derecho al debido proceso, el derecho a no recibir tratos crueles e inhumanos y el derecho a no ser torturado, así como el derecho a la libertad de expresión y de información, entre otros. Derechos todos que van además muy de la mano con los derechos humanos. Este es nuestro tema de hoy, terminando la semana acá en Reporte Estelar. Los invitamos desde ya a participar activamente a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram, @reporte_gb, la etiqueta que estamos utilizando en la noche de hoy, numeral Reporte Constitución. Los invitamos también a seguirnos y además también puede opinar a través de nuestras cuentas personales, @Canelón del Valle en Twitter y del Valle Canelón en Instagram. Hoy tenemos a un invitado para tratar este tema porque, bueno, además, pues todo lo que está ocurriendo en el país va muy de la mano y además lo que va a ocurrir en las próximas semanas que tiene que ver precisamente con nuestra Carta Magna, esa Carta Magna que está vigente desde el año 1999 y que fue cambiada a través de un proceso constituyente. Hoy tenemos acá en nuestros estudios a un abogado constitucionalista, profesor universitario, también fue constituyente en el año 99 y también seguidor del proceso revolucionario que encarnó el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, expresidente de la República. Se trata de Freddy Gutiérrez. Creo que hay una enorme brecha generacional además en eso, ¿no? No, cómo no, lo conozco. Estuve invitado por Freddy Guevara en el hemiciclo protocolar hablando sobre el arco minero del Orinoco. Ujú. En esa ocasión compartió conmigo la necesidad de preservar las aguas para todos los venezolanos, tratar de limitar el extractivismo en materia de oro, coltán, diamantes, y aprecio que haya tenido esa posición, que hayamos coincidido en esa materia. Y eso es un tema además muy extenso y que hemos querido tratar acá en Reporte, lo hemos tratado en alguna oportunidad y por supuesto es un tema muy extenso y que da para mucho. Pero hoy nos ocupa el tema de la Constitución. Usted fue constituyentista, además esta Constitución que nosotros tenemos desde el año 99, a pesar de que fue aprobada pues en medio de enormes polémicas en aquella oportunidad, a lo largo de estos años, pues 19 ya, ha venido siendo pues querida de alguna manera, respetada y además se utiliza como estandarte por parte de los venezolanos hoy en día, venezolanos que apoyan al gobierno y los que no lo apoyan, se sienten orgullosos de que tenemos hoy en día la mejor constitución del mundo. Y los derechos civiles, que es el capítulo 13 de nuestra constitución, son, bueno, contemplan 19 artículos. Ya decíamos que el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, al debido proceso, son algunos de estos derechos, existen otros, pero ¿cómo ve usted el tema de los derechos civiles en nuestra Constitución? ¿Cree que hace falta una reforma en este aspecto? No, yo creo que significó un avance importante en la evolución constitucional venezolana, el establecimiento de los derechos humanos y darle el rango que corresponden, y lo hicimos en 1999. En el pasado, las constituciones nuestras, desde la de 1811, establecían de modo general regulaciones en materia de territorio, en materia de contratos particulares, y a eso se reducían los derechos civiles y, por supuesto, la estructura del Estado. Ujú. Eh, Así hubo una evolución, la de 1961 significó una evolución que recogió los debates de 1946-47 en el sentido del habeas corpus para impedir que una persona privada de la libertad fuese excluida, que se le impidiese ver a sus familiares, y se estableció el habeas corpus. Y eso fue un avance importante. Pero en 1999 establecimos justamente los derechos que comentaba del Valle en cuanto al derecho a la vida, que es un derecho desde antes del nacimiento, y es un debate importante hoy en el universo del derecho, porque es desde las personas, desde el momento en que es concebida, tiene su desarrollo, nace y por supuesto desarrolla
su existencia vital. El derecho a la vida, para que además las personas lo ubiquen, es el artículo 43 de nuestra Constitución. Si tienen una Constitución a la mano, la pueden ir buscando, y establece que el derecho a la vida es inviolable y ninguna ley podrá establecer la pena de muerte. Así es más, nuestro país se diferencia de otros países, entre ellos varios países del Caribe que establecen la pena de muerte. Nosotros proscribimos la pena de muerte, se estableció en la Constitución de hecho de 1961 la pena de 30 años, se proscribe la pena perpetua y la posibilidad de que se comprometa la existencia de la persona en un juicio, ¿no? El artículo 44, la libertad personal es inviolable, en consecuencia ninguna persona podrá ser detenida o arrestada en virtud o sin ninguna orden judicial, a menos que sea sorprendido infraganti. Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares o abogado de su confianza. ¿Cree usted que este derecho, por ejemplo, se está respetando en estos momentos? No, yo creo que tenemos por lo menos 3 o 4 años en Venezuela de violación sistemática de un derecho como ese. Debemos precisar que nuestra Constitución establece que solo por orden judicial puede la autoridad entrar en una casa de familia. Sin orden judicial eso es absolutamente inaceptable. Y ocurre que se conocen de muchos casos en los cuales los órganos de seguridad del Estado en materia de orden público han entrado a las casas, se han llevado a personas jóvenes y adultas, incluso están privados de la libertad sin que haya una intervención de parte del juez. Y eso es importante porque la existencia del tribunal permite una querella en el cual la persona imputada pueda defenderse. Cuando no hay querella y se funda toda la autoridad en la policía o en la Guardia Nacional, estamos contraviniendo normas expresas en materia constitucional. Además, está prohibida la desaparición forzada de personas y toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física. ¿Por qué son tan importantes todos estos derechos civiles que nosotros tenemos en la Constitución? Bueno, precisamente porque limitan el poder del Estado. El Estado en el pasado y hoy en los estados más atrasados abusa de la autoridad y ocurre que practica torturas, adelanta tratos crueles e inhumanos y degradantes, impide que haya un debido proceso, impide que a la persona que se defienda y por supuesto podríamos decir que lo que diferencia a un estado atrasado del Valle de un estado con mayores estadios de civilización es que pueda darse una convivencia ciudadana y que esa convivencia esté regulada. Esa regulación va desde la norma constitucional, en este caso en materia de derechos humanos, hasta las normas establecidas en leyes ordinarias y leyes especiales. Es decir, en la legislación civil, por ejemplo, se establece el derecho a tener el nombre, el derecho a existir, igualmente el derecho a la vida. Entonces, esa limitación impuesta a los estados es solamente impuesta por el derecho. Tenemos que hacer una pausa, vamos a compartir ahorita algunos mensajes que nos llegan, algunas opiniones a través de nuestra cuenta en Twitter. Al regreso vamos a ver por qué la importancia y por qué estos derechos civiles están, como lo decía al momento de empezar el programa, muy relacionados con el tema de los derechos humanos, además. Vamos a la pausa, pero antes compartimos con ustedes algunos mensajes. Nos dice Romer Martínez, la flagrante y sostenida violación de nuestra Constitución es la que nos ha llevado el 333 y 350. Otro comentario nos lo hace Nelson Acevedo. Él asegura que el gobierno pues el presidente Maduro ha demostrado que no respeta la Constitución del 99 y todos exigimos que se cumpla. Dan Camargo asegura que sus derechos constitucionales no me los quita nadie, menos por un carné porque están plasmados en la Constitución. Adán, nos dice Elizabeta que estos artículos de nuestra Constitución se violan sin medida, da mucho dolor, qué injusticia. Bueno, algunos de sus opiniones los invitamos a seguirla enviando. Recuerden que la etiqueta que estamos utilizando en la noche de hoy, numeral Reporte Constitución. Y antes de irnos tenemos un servicio público. Preste atención, por favor, porque se solicita con carácter de urgencia para un bebé de 1 año de nacido el siguiente medicamento, levetiracetam,
Kepra o Copodex, comunicarse al 0414-534-7434 o al 0412-781-4454. El medicamento levetiracetam, Kepra o Copodex. Muchísimas gracias de antemano. Vamos a la pausa y a regreso seguimos con el tema de los derechos civiles que contempla nuestra Constitución. Hay aquí una... Usted está viendo Reporte. Profesor universitario y bueno, tiene mucho de qué hablar porque también participó en la elaboración de esta constituyente que fue aprobada en el año 1999. Se trata de Freddy Gutiérrez. Él es nuestro invitado la noche de hoy. Antes de irnos a la pausa hablábamos, bueno, que estos derechos civiles van muy de la mano con los derechos humanos. ¿Por qué esta cohesión de estos derechos civiles con los derechos humanos y por qué son tan importantes para los venezolanos y sobre todo Mira, en del estos Valle, momentos? es importante resaltarlo pedagógicamente para los venezolanos. Las disposiciones constitucionales, las normas constitucionales en esa materia, no se trata de unos escritos en un librito azul, que además es un libro de bolsillo y que sirve para ser mostrado a cada instante. No, se trata de derechos subjetivos personales que están ligados al universo del derecho natural. El derecho a la vida es un derecho natural. Posteriormente se plasma como derecho positivo en un texto normativo. Pero se trata de la propia existencia de la persona humana, de cualquier venezolano en el caso nuestro. El derecho a no recibir tratos crueles y degradantes es lo mismo. El derecho a tener la libre expresión del pensamiento está ligado al universo de la palabra. El derecho a poder tener un debido proceso, que es el derecho a la defensa, igualmente. Entonces, importa que cada persona y cada sociedad invoque la existencia de esos derechos y, por supuesto, haga un contrapeso a un abuso de las autoridades del Estado cuando el Estado no se pone límite. Hemos visto, desafortunadamente, situaciones repugnantes que significa ataque al hogar personal, ataque a la vida de modo desproporcionado. Desafortunadamente se ha dado ataques en dos sentidos, porque también debo resaltar que existen personas muertas, entre ellos gentes ligadas a la administración de la seguridad, del Sí, orden hay público. funcionarios Pero de es la una Guardia. cuestión, claro, del Valle, pero es una cuestión asimétrica. Digamos que la represión por parte del Estado casi se ha convertido en un patrón que es sancionable tanto por la Constitución nuestra, las legislaciones nuestras, como por el derecho internacional. Y se trata de un número pequeño de personas que desafortunadamente han sido agredidas y por supuesto deben ser sancionadas, pero no hay comparación, hay una asimetría porque el modo como se está desenvolviendo el Estado en esta materia es muy censurable. ¿Cree usted que los derechos civiles están por encima de algunos otros derechos dentro de nuestra Constitución? Esa pregunta y a eso le agrego, ¿esta Constitución en materia de derechos civiles y de otro estilo le hace falta algo que no se aprobó quizás en el año 99 y por eso se está realizando en estos momentos este proceso constituyente que se va a realizar el próximo 30? Los derechos civiles son tan importantes como los derechos ligados, por ejemplo, al universo ecológico. Una de las cuestiones que adelanté hace un año exactamente fue la demanda de nulidad por inconstitucionalidad del arco minero del Orinoco. Es más grave de lo que nos imaginamos, porque se trata de la mutilación de 112.000 kilómetros cuadrados del territorio de la República para la explotación del oro, del coltán, de diamantes, es decir, una explotación inmisericordia. Y además se establece en el propio decreto 2248 que crea el arco minero del Orinoco unas autoridades que se les permite fijar impuestos, exonerar impuestos, puede haber importaciones
con toda libertad o exportaciones con toda libertad en esos 112.000 kilómetros cuadrados, que representan un espacio mayor que el de Bulgaria, que el de Holanda, que el de El Salvador, que la República de Cuba. Es decir, el presidente de la República se ha atribuido un derecho que no tiene de mutilar esos 112.000 kilómetros cuadrados. En ese sentido del Valle, te comentaba que es tan importante los derechos civiles como el derecho a la vida, el derecho al debido proceso, pero también los derechos ligados a la tierra, a las aguas. Allí se está afectando de tal manera el río, el Caroní, el Orinoco, el Carrao, Ahora, que va a afectar no solamente a los grupos indígenas que viven en esos espacios, sino que además va a afectar a toda la venezolanidad. esta constitución, comparada con otras constituciones, por ejemplo, la constitución de los Estados Unidos, es mejor. En estos días el presidente de la República decía que como una constitución con tan pocos artículos y con tantos años además de vigencia, decía que ya estaba obsoleta. Palabras más, palabras menos, ¿no? Bueno, Estados Unidos tiene y los países sajones tienen una tradición constitucional distinta a los países que hemos tenido una influencia enorme de la Constitución francesa o de las constituciones europeas y la Constitución italiana particularmente. En ese sentido, ellos establecen en su constitución vigente desde el siglo XVIII, es el territorio como una demarcación, los derechos ciudadanos y las garantías. Se trata de pocos artículos, es verdad, pero ha sufrido diferentes enmiendas que integran la constitución original tal como si se diese en diferentes textos. En el caso nuestro ha habido una constitución. Creo que esta constitución nuestra no habría por qué tocarse. Yo no entiendo por qué el presidente de la República se ha empeñado en convocar una Asamblea Nacional Constituyente que está establecida en nuestra Constitución, que es para transformar el Estado, cambiar el orden jurídico y hacer una nueva Constitución. Entonces ha entrado en la paradoja de decir, no, es que no vamos a cambiar la Constitución de 1999. Pero pues si no la vamos a cambiar, va a contravía de lo que dispone la Constitución nuestra, que es para la transformación del Estado y una nueva Constitución. Si algo tendríamos que hacer todos los venezolanos es alinearnos en un esfuerzo enorme para impedir que esa Asamblea Nacional Constituyente se dé. Eso es una posibilidad. U otro, que en algún destello de inteligencia, un destello de luz, el presidente de la República revoque esa iniciativa, que lo que haría sería agravar una situación de violencia que ha venido acentuándose cada vez más y con esa Asamblea Constituyente con toda seguridad se agravaría. Esperamos que nosotros las cosas vayan para bien y que además terminen todos esos focos de violencia y pueda llegar además un entendimiento lo que es el pueblo y también los políticos, porque hoy en día no se trata solamente de los políticos, sino también lo que desea el pueblo. Muchísimas gracias a Freddy Gutiérrez, abogado constitucionalista. Gracias, del Valle. Por habernos acompañado en la noche de hoy. Tenemos que hacer una pausa, pero antes compartimos con ustedes algunos comentarios. Recordamos, bueno, la etiqueta Reporte Constitución, nos dice Nelson Acevedo, caso en Nueva Esparta, los 59 de ayer, no los pueden ver sus familiares, son los detenidos, por supuesto se refiere a eso. Carlos Hernández dice que las leyes constitucionales que se dice que aprobarán por la Asamblea Nacional Constituyente están en la doctrina del derecho. Se pregunta, nos comenta Elsie Montes de Oca, nuestros derechos humanos están siendo violados por este gobierno, elecciones generales, es lo que opina. También nos dice el señor Carlos Saco, si el TSJ está cuestionado por ilegitimidad de origen y ellos se declaran a la Asamblea Nacional en desacato, ¿quién debe decidir la situación? Bueno, son preguntas que están haciendo en relación con esto. Antes de irnos a la pausa, también compartimos otro servicio público. Se solicita también con carácter de urgencia, preste atención para el joven Emilio Gutiérrez. Tras Tuzumac de 400 miligramos, y capecitabina de 500 miligramos. Por favor, llamar al teléfono 0412-993-6477. 0412-993-6477. Muchísimas gracias. A la pausa y al regreso venimos ya con la parte final del programa. Artículos dentro de nuestra Carta Magna. A partir del capítulo 3, el artículo 43, puede buscarlo si no los conoce, léaselo, bien bueno. Y bueno, y ahora vamos a ver la otra parte,
otra opinión en relación con el tema de los derechos civiles de nuestra Constitución, nuestro compañero Carlos Peñalosa nos trajo un trabajo. El miembro de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente, Germán Escarrá, destacó el carácter consultivo de las constituciones de 1811 y 1999, explicando que buena parte de los procesos constituyentes de la República se realizaron para abordar la reelección presidencial. En otro fue para resolver disputas conflictivas institucionales entre sectores. En otro fue para resolver asuntos políticos. Rara vez ha sido para aprobar un programa elaborado por el pueblo, expresión del pueblo, como sí lo fue en la Constitución de 1999. Escarrá destacó la diferencia del proceso constituyente que se plantea en este momento, considerando que esta asamblea debe abordar más allá de la profundización del texto constitucional. Yo creo que toda la primera parte del debate constituyente estará orientado a recomponer la sociedad en Venezuela, a tomar decisiones de Estado, a tomar decisiones sobre la modificación en las relaciones con los poderes fácticos y el gobierno. En la Constitución del 99, lamentablemente, ni siquiera en ese artículo maravilloso, que es el artículo 348, regulamos los poderes fácticos. No es solo el poder constituido y su actuación frente al poder constituyente, son los poderes fácticos, poder económico internacional, el poder financiero internacional, así como también creo que debe fortalecerse aún más la libertad de expresión, la libertad de información, de circulación del pensamiento. Hay normas, por ejemplo, en algunas constituciones centroamericanas que señalan que bajo ninguna circunstancia es embargable los instrumentos o empresas que tienen que ver con la libertad de expresión y con la libertad de información. Pero en paralelo coloca un código ético de conducta en relación a la verdad. El jurista resaltó el valor de la Constitución como pacto social de una república. Por ello consideró que el gran reto de este proceso es la inclusión de todos los sectores. Porque a fin de cuentas una constituyente debe buscar no el consenso burocrático, pero sí el consenso en los objetivos nacionales, en los objetivos de la patria. En la historia del derecho constitucional comparado, la verdad es que no tiene buen resultado cuando un sector impone una constitución a otro sector. Ahí el diálogo es fundamental. De tal manera que los cambios constitucionales, los fenómenos políticos, en la experiencia que se tiene del derecho comparado, son normales. La verdad es que son normales. Pero la experiencia que sí queda es que no es dable, no es bueno la imposición. Germán Escarrá lamentó que los representantes de la oposición venezolana hayan decidido no participar en el proceso constituyente. El abogado constitucionalista destacó el carácter transgeneracional de la Carta Magna. Por ello celebró que el Ejecutivo Nacional haya priorizado la creación de un capítulo destacado para la juventud en el proceso constituyente. Del Valle, es parte de la información que más temprano pudimos recopilar para este tema y con esto el contacto va nuevamente contigo en el estudio, como siempre invitando a la audiencia a seguirnos en Twitter e Instagram como @reporte_gb. Muchísimas gracias a Carlos por tu aporte, por supuesto siempre en Reporte Estelar, mostrando todas las visiones sobre un tema, en este caso los derechos civiles de la Constitución. Antes de despedirnos queremos dar las gracias porque a esta hora somos tendencia a nivel nacional con la etiqueta que utilizamos esta noche, Reporte Constitución. Pasen feliz fin de semana y feliz noche, queden en sintonía de Noticias Globovisión. A continuación, Noticias Globovisión, programa informativo